Entonces voy a pasar a presentar algunos marcos. Lo vamos a revisar de manera muy genérica, porque luego les voy a alcanzar lectura respecto a este tema. Eh, Vamos a usar esto. Y tengo que detener este video. A ver. Los micrófonos. Salen al revés la imagen. Ya, vamos a ver, les dije, los procesos que se realizan para controlar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este marco ha salido un poco borroso, pero sí creo que sí. Ya miren, les dije que el día de hoy íbamos a hablar de dos temas importantes, que es la autoevaluación y la evaluación, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque precisamente en la pedagogía virtual, todo lo que tiene que ver con la autoevaluación da un viaje bastante interesante respecto a la modalidad presencial. ¿Por qué? Porque tanto la autoevaluación desde este enfoque que tiene para evaluar institucionalmente a una entidad académica, me refiero a que la autoevaluación tiene dos acepciones. Una se refiere al proceso de evaluación y análisis del contexto o de la situación actual respecto a una actividad académica de una institución. Es decir, una autoevaluación viene a ser un diagnóstico situacional institucional. Esa es una de sus acepciones. Y la otra acepción hace referencia que es una actividad de fortalecimiento de aprendizajes, ¿no? O sea, más pequeña, más específica y que hace referencia exclusivamente a los aprendizajes. Entonces, son dos cosas distintas, pero con el mismo nombre, autoevaluación. Entonces, vamos a empezar por la autoevaluación institucional, ¿ya? Pero antes de empezar, vamos a revisar el marco normativo. Y acá tenemos un esquema bastante simplificado del CINEACE. Esto en realidad es un modelo de los programas un modelo para la acreditación de los programas formativos de pregrado, ¿no? o de programas formativos universitarios. Entonces, quizás para muchos esto ya les es familiar, este marco, porque define tres niveles. ¿Tres niveles de qué? Del marco de acreditación para programas de formación universitario, pero todo esto tiene que ver con un tema que se llama el aseguramiento de la calidad educativa, ¿no? Entonces, dentro del aseguramiento de la calidad educativa, vamos a ver este modelo que lo estoy presentando acá, que es bastante simplificado, con tres niveles, ¿no? Gestión estratégica, formación integral y soporte institucional. Miren, ¿por qué lo estamos revisando esto? Lo estamos revisando esto porque necesitamos contextualizarse dentro del marco del aseguramiento de la calidad educativa o de la calidad educacional, en qué componente o en qué proceso nosotros estamos inmersos y cómo es que vamos a vincularnos a estos dos procesos interesantes que es la autoevaluación y la evaluación. Miren,
la educación a distancia o la educación virtual está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que define el CINEACE. ¿Qué se busca con esto? Se busca asegurar la calidad. El principio es simple. Cualquier actividad que uno desarrolle en una institución o en una empresa cualquiera, primero, el primer paso de una autoevaluación, de una actividad que se desarrolla o de los procesos que se desarrollen en múltiples actividades es asegurar la calidad. ¿Para qué? Para tener un buen producto. En este caso, tenemos los servicios, ¿no? La educación son las dos cosas, son productos y servicios, si lo vemos desde una perspectiva utilitarista o de utilidad. Entonces, siempre en toda actividad buscamos tener o asegurar la calidad. Y el máximo nivel para el aseguramiento de la calidad es el nivel de excelencia, ¿no? Lograr un nivel de excelencia. Entonces, en la educación virtual, todas las instituciones que desarrollan actividades académicas en entornos virtuales buscan alcanzar un nivel de excelencia. Entonces, cuando se busca alcanzar un nivel de excelencia, se tiene primero que planificar lo que se va a hacer, se planifican todas las actividades, se planifican cómo involucran o cómo se hace el control de los procesos que están involucrados en un ámbito determinado, en este caso la educación virtual. Y al final, todo esto conlleva a que alguien nos dé una garantía de que hemos llegado a un nivel de excelencia, ¿no? Y esa garantía es en realidad una certificación, ¿no? En este caso puede ser una certificación internacional que dice, bueno, la Universidad Nacional de San Martín ha logrado un nivel de excelencia en educación virtual. Pero hay una condición. Si nosotros queremos involucrarse en este mundo de ponerlo, digamos, entre comillas, ponerlo calidad a lo que hacemos, primero, el primer paso es la autoevaluación, autoevaluarse. ¿Y qué es la autoevaluación? Es un diagnóstico situacional de dónde estamos, qué tenemos, qué nos falta y qué queremos lograr, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de formación integral, nos referimos en realidad a que todos los aspectos, tanto de las propias actividades académicas, de las que dan soporte y de las que, donde se toman decisiones para esta actividad o para estas actividades, implican que tienen que trabajar en conjunto, tiene que haber un enfoque que garantice el trabajo que se hace, ¿no? En este caso es el enfoque de mejora continua. Y tiene que haber, tenemos que hacer una identificación de qué componentes son los más cercanos a nosotros y quiénes nos van a dar soporte para poder desarrollar esta formación integral. Entonces, cuando yo hablo de proceso de enseñanza-aprendizaje, se usa la misma terminología tanto para educación presencial y virtual. Entonces nosotros acá tenemos por un lado la responsabilidad social universitaria, la investigación, la gestión de los docentes y el seguimiento de los estudiantes. Son los componentes más cercanos con los cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje se integra. Pero en este caso, en la educación virtual, tenemos otro elemento importantísimo que es súper transversal a todo lo que hacemos y que es la tecnología, ¿no? Si lo vemos por acá, la tecnología quizás no lo identificamos en este esquema, pero estaría dentro de la infraestructura y soporte. Entonces, es en este esquema
y las definiciones de todo este módulo están en la página del CINEACE. Ustedes pueden encontrar, ahí también hace referencia a la educación virtual y hace referencia a cómo tenemos que desarrollar y evaluar cada uno de estos procesos, ¿no? Ahora, habiendo definido este pequeño marco o este pequeño modelo de acreditación y que nos otorgan o nos dan dos cosas importantes para dar paso a la educación virtual. Uno, lo norma a través de un control de calidad. O sea, tiene que haber un proceso que asegure la mejora continua, ¿no? Entonces, ya estamos dentro de este de mejora continua. Ahora, veamos este conjunto de procesos que nos asegura en dónde estamos, qué nos falta hacer y qué es lo que queremos lograr, ¿no? Esto es la autoevaluación, ¿no? Veamos esta siguiente diapositiva. Acá tengo esta diapositiva. Miren, en esta diapositiva yo tengo el modelo de autoevaluación de programa de educación universitaria virtual. ¿Ya? Este es el modelo clásico que existe. Ahora, este modelo clásico tiene dos variables. Una variable es la evaluación de la calidad del programa, del propio programa virtual. Y el otro es la evaluación continua del programa virtual. ¿Qué diferencia hace a cada una de ellas? ¿O cómo es que se diferencian estas dos variables? La evaluación de la calidad del propio programa virtual en realidad es una variable bastante amplia, porque implica hacer una evaluación integral de todos los procesos y todos los componentes, ¿no? En cambio, la evaluación continua del programa virtual hace referencia solamente a la actividad académica y que se hace en control normalmente con 3 evaluaciones en diferentes estadios de tiempo, ¿no? Al inicio, al intermedio y al final. Entonces, estas son las dos variables que se manejan para hacer la autoevaluación, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se hace cada una de ellas, ¿no? Veamos esta evaluación de calidad del propio programa virtual. Veamos esta. Vamos a minimizar esto. Ya. Bien. No sé si se ve bien esto. A ver. Miren, la variable evaluación de la calidad del propio programa virtual en realidad implica 11 dimensiones, ¿no? Y estas 11 dimensiones son las que se pueden realizar o se pueden evaluar en cada una de las áreas que correspondan a una, digamos, a toda esta actividad de educación virtual y que corresponden a diferentes componentes o recursos humanos o en todo caso colaboradores, tecnología y aspectos normativos, metodológicos que tienen que ver con aquello que guía la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación, ¿no? Miren, la primera dimensión es la justificación del programa virtual. Cuando yo hablo de justificación del programa virtual, ya estoy hablando o estoy haciendo referencia a algo que me permite, implementar una actividad nueva donde se va a desarrollar un servicio nuevo o van a haber nuevos productos.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto o estamos hablando de proyectos. Entonces, estas tres dimensiones que nosotros vemos acá, estas tres dimensiones tienen que ver tienen que ver con el proyecto. Y en este caso, la Oficina de Educación a Distancia y la actividad de enseñanza en entorno virtual han nacido con un proyecto. Siempre cualquier actividad nueva o cualquier servicio nuevo nacen con un proyecto, o sea, no hay otra forma de que nazca, ¿no? Porque en el proyecto se hace un estudio, se hace un presupuesto, se planifica y se plantean qué objetivos a lograr y qué metas se van a cumplir. Entonces, todo eso debe estar dentro de un proyecto. Eso quiere decir que cuando se, se ha implementado la Oficina de Educación a Distancia, se ha hecho a través del proyecto, ¿no? Entonces, en este proyecto hay una justificación del programa virtual, ¿no? Que justifica la razón por la que debe implementarse. También están los objetivos formativos del programa, o sea, qué es lo que se necesita o qué es lo que se va a lograr con las actividades y con el desarrollo de todo esto. Y el otro es el perfil de ingreso y egreso, es decir, de los estudiantes, qué tipo de estudiantes se necesitan y qué tipos de estudiantes se van a formar y y con qué características van a egresar. Es decir, ustedes como docentes deberían conocer estos objetivos y estos perfiles, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos involucramos en una nueva actividad o en nuevas áreas de conocimiento, tenemos que conocer cómo es cómo es la planificación de esa nueva área o de ese nuevo servicio, ¿no? En este caso, esta nueva modalidad de enseñanza debe tener un plan. Entonces, ese plan debemos conocerlo todos. ¿Para qué? Para estar alineados con la institución. Entonces, este documento vendría a ser el plan, el plan institucional de la educación virtual en la Universidad Nacional de San Martín. Puede ser así, ¿no? Que es un documento que ha nacido con el proyecto, ¿no? Y supongo que es un documento que la universidad lo tiene, porque obviamente si ha nacido un área, entonces ha nacido con un proyecto y ha nacido con un plan. Ahora, si queremos nosotros hacer la autoevaluación, tenemos que hacer una revisión de ese plan para ver si es que estamos logrando al menos una parte del plan o cómo estamos planificando las actividades más pequeñas o las actividades operativas, ¿no? Ahora, después ya de que un proyecto se ha ejecutado y estamos ya en esta fase de producción, ¿no? Así como lo estamos ahora, o sea, ya estamos entrando en una fase de producción. Entonces, entran a tallar otro tipo de dimensiones, otro tipo de componentes que vienen a ser toda la parte programática. Y esta parte programática deberían hacer todo eso, ¿no? Esto de acá vendría a ser la parte programática. La parte programática, ¿no? En la parte programática también está definida o está establecida por un marco normativo de varios documentos. Entonces, el contenido temático del programa virtual, este contenido temático, vendría a estar definido por las guías de aprendizaje y los mapas de aprendizaje. Ahora, cuando yo hablo de mapas de aprendizaje, se tiene que hacer una diferenciación con los mapas de aprendizaje que son estrictamente para aprender, que pueden ser los mapas conceptuales, mapas mentales, mapas de lluvias de ideas, etcétera, etcétera. En cambio, este mapa de aprendizaje también tiene otra acepción y hace referencia a todas
las acciones, actividades y la ruta de aprendizaje que tiene que ver en cada uno de los cursos, o que, perdón, que se tiene que desarrollar en cada uno de los cursos que se van a dictar. Ahora, esto está contenido en la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje te define los contenidos temáticos del programa virtual, cómo van a ser, los cronogramas y varios otros aspectos programáticos, ¿no? Propiamente programáticos. Eh, También establece las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje están establecidas están establecidas con las estrategias de aprendizaje. O sea, las estrategias de aprendizaje son las que guían a las actividades de aprendizaje. Y aquí se desarrollan, por ejemplo, qué tipo de roles va a asumir el docente en cada una de las actividades de aprendizaje, ¿no? Y fue justamente lo que vimos la clase pasada, ¿no? Podría asumir un rol de guía facilitador, guía tutor o guía moderador. Entonces, va a depender mucho de cómo esté definido el plan de estudios, los sílabos. Entonces, las actividades de aprendizaje con este documento que se llama Guía de Aprendizajes van a definir cómo es que los docentes van a desarrollar una estrategia dependiendo de la carrera o de los cursos que se enseñen, ¿no? No es lo mismo enseñar un curso de idiomas o un curso de, por ejemplo, de plan de negocios, que enseñar un curso de física o enseñar un curso de fisiopatología. Entonces, los roles que asume el docente se priorizan unos y otros se postergan, ¿no? Y así va a depender mucho de la naturaleza de los cursos. Entonces, esas cosas tienen que estar definidas en la guía de aprendizaje, que es un documento que al docente le dice, mira, tú vas a enseñar así, y si tu curso es de esta manera, y tus sesiones de aprendizaje tienen estas características X y, te recomendamos usar estas estrategias de aprendizaje, A, B, C, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han visto las guías de aprendizaje que tiene el Minedo para educación básica, ¿no? Y ahí tienen un cuaderno que le orienta, un cuaderno para el docente y un cuaderno para el alumno, ¿no? Y les orienta cómo desarrollar cómo desarrollar los aprendizajes, cómo evaluar. Entonces, esos documentos, por ejemplo, son como la Biblia para los docentes. Ahí ellos establecen y ahí se guían cómo van a enseñar. Cuando un docente es nuevo, se va a ese libro y mira cómo es que va a desarrollar sus sesiones de aprendizaje. Igual pasa con la educación virtual. O sea, la educación virtual también tiene sus guías de aprendizaje, se definen todo, se definen competencias, se definen evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este documento que tiene tanto contenido temático del programa virtual y actividades de aprendizaje, están definidos en un documento que se llama Guía de Aprendizaje. Luego tenemos esta otra dimensión, que es el perfil del docente en línea. El perfil del docente en línea, en realidad, lo define un documento que se llama la Guía de Competencias Básicas para la Enseñanza Virtual Universitaria, ¿no? Entonces, en esta guía, al docente se le dice qué competencias básicas debe tener, cómo se van a evaluar sus competencias, cómo se va a autoevaluar sus competencias, qué necesita para desarrollar sus competencias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se definen todos los aspectos que tienen que ver con las competencias del docente para enseñar en un entorno virtual. Entonces, el resumen de todo esto viene a ser el perfil del docente en línea, ¿no? Que se hace un resumen de sus características deseables para ser un docente que enseña en un entorno virtual, y también ahí están definidas sus competencias. Entonces, este documento sería la guía
de competencias básicas para la enseñanza virtual universitaria. Entonces, ese es un documento también que la institución lo provee, ¿no? Te dice, mira, esta es la guía, aquí te decimos qué competencias debes tener, aquí te decimos cómo vamos a evaluar tus competencias, cómo vas a lograr tus competencias, cómo vas a mejorar tus competencias. Entonces, todo eso está definido dentro de la guía de competencias básicas y que tiene como producto final el perfil del docente en línea, ¿no? Y te dice, este es el perfil que debes tener. Ahora, hay otra dimensión, materiales y recursos didácticos. En algunos modelos, materiales y recursos didácticos está dentro de la guía de aprendizaje, pero en otros está separado y corresponde al documento que viene a ser la guía de diseño instruccional. Y en realidad es más completo cuando está, o es más entendible y más adecuado cuando está separado. Entonces, los materiales y recursos didácticos están definidos y se contemplan cómo estos se van a guiar dentro de la guía de diseño instruccional. La guía de diseño instruccional te dice cómo vas a diseñar tus contenidos, qué herramientas vas a usar para diseñar tus contenidos, te da un manual de buenas prácticas para que puedas desarrollar tus contenidos y hace especificaciones de la unidad didáctica y otros análisis y recursos didácticos. Entonces, si un docente es nuevo y va a enseñar en un entorno virtual, mira la guía de diseño instruccional y ahí le dice, mira, vas a usar la herramienta X para diseñar tus contenidos de aprendizaje. Le da sugerencias, le dice cómo va a desarrollar todos esos contenidos. Entonces el docente ya sabe qué herramientas va a usar, ¿no? ¿Qué herramientas va a usar y cómo va a diseñar sus contenidos? ¿Qué características debe tener esos contenidos? ¿Y cuál debe ser la estructura de esos contenidos? ¿No? Ahora, las estrategias didácticas o las estrategias didácticas, esta dimensión está contenida dentro del documento que es la guía de aprendizajes. Y ahí tenemos nosotros las estrategias didácticas. Nos estábamos adelantando hace un momento. En las estrategias didácticas, pues, es donde se definen los roles del docente y los tipos de contenidos de aprendizaje que se van a desarrollar o se van a integrar en el entorno virtual, en el campus virtual, ¿no? En el aula virtual. Luego hay otra dimensión que viene a ser la tutoría, ¿no? Y la tutoría es una actividad aparte, lo ponemos aparte dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje, porque tiene que ver con un seguimiento más que con un papel de facilitador. El tutor es el que hace seguimiento, ¿no? El que hace seguimiento y el que hace consejería, o sea, las dos cosas. Entonces, en el entorno virtual también se hace lo mismo y esto está definido por la guía de tutoría virtual. Entonces, la guía de tutoría virtual es un documento que te dice cómo vas a desarrollar los seguimientos en el entorno virtual, cómo vas a desarrollar la consejería y te da las pautas para hacer estas actividades, ¿no? Y es un documento. Es un documento que define todo esto. Luego viene otra dimensión, que es la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje también es un componente que tiene que ver o que es donde se definen cómo vamos a evaluar, qué tipos de evaluaciones se van a implementar de acuerdo a los objetivos, ¿no? Que acá están definidos la evaluación normativa, la sumativa, la formativa, etcétera, etcétera. Entonces, esta dimensión también está dentro de la guía de aprendizajes.
dentro de la guía de aprendizaje. Entonces, luego viene la otra dimensión, que es el aula virtual. El aula virtual viene a ser pues toda la infraestructura tecnológica y todo lo que corresponde al soporte, al servicio, y que también tiene unos documentos, ¿no? que lo definen y que te ayudan a que uno sepa cómo gestionar este componente. Y esto viene con el manual de usuario, el manual de docente y y el manual técnico, ¿no? Entonces, en el manual técnico es un documento que les sirve a los es un documento que le sirve al personal que da soporte y al personal que administra el aula virtual. El aula virtual. Ahora, y el manual de usuario, pues puede haber manual de usuario para docentes, manual de usuario para alumnos, ¿no? Es el manual que sirve a los usuarios, a los que hacen uso de la plataforma y que les dice cómo van a programar sus actividades, cómo van a usar las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Que les ayuda en todos el desarrollo de estas actividades. Ahora, todos estos documentos que hemos mencionado deben estar siempre, siempre antes de que uno desarrolle sus actividades académicas en un entorno virtual. Entonces, si uno va a desarrollar actividades académicas en un entorno virtual, en una institución, lo primero que te facilita son toda esta documentación, ¿no? Todas estas guías. Y te dicen, mira, acá tienes la guía de aprendizaje, acá tienes la guía de diseño instruccional, acá tienes la guía de competencias básicas, acá tienes la guía de tutoría, acá tienes tu manual de usuario y revisa y ponte a enseñar en el aula virtual. ¿Qué es lo que está pasando y lo que pasa en todas las universidades? Casi en todas las universidades estos documentos no los tienen. No los tienen porque a pesar que hay muchas universidades que han tenido o que vienen enseñando ya muchísimos años en la modalidad virtual o que la han estado usando como la modalidad B-Learning combinado, no han desarrollado sus documentos, sus guías, y lo han estado haciendo de manera incompleta, ¿no? Siguiendo un proceso de manera incompleta, sin tener en cuenta el marco normativo de manera estricta. Ahora, no tener los documentos, no tener la documentación es bueno y es malo, por un lado, ¿no? Veamos la parte negativa. La parte negativa es que si yo voy a ir pues a enseñar en una modalidad virtual, eso significa que voy a desarrollar un nuevo tipo de actividades, significa que voy a necesitar nuevos conocimientos, nuevas competencias, y de hecho que yo tengo que tener guías para tener todas las pautas de cómo voy a hacer mi nuevo trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo, pero que tienen otras características para yo desarrollarlo, ¿no? Sin estos documentos, sin estas guías, me va a ser complicado porque voy a estar un poco perdido, no voy a saber cómo, cómo desarrollar mi trabajo. Claro que los docentes, cada uno por su cuenta, pueden ir preparándose, ¿no? Si yo me voy a un trabajo nuevo y sé que voy a hacer nuevas cosas, empiezo a indagar, busco guías, busco manuales, busco la forma de orientarme. El asunto es que puedo encontrar yo una manera, pero de repente no es la manera adecuada, no es la manera que la institución ha oficializado, ¿no? ¿Y qué problemas va a haber? Va a haber problemas de estándar, de estandarización, ¿no? Cuando hablo de estándar, quiere decir que un profesor va a enseñar de X manera, otro profesor va a enseñar de Y manera, otro profesor así, y van a ver, cada uno va a escoger sus propias herramientas, sus propias estrategias didácticas, y al final no va a haber
un estándar a nivel institucional que me permita, pues, guiarme con una norma. Ese va a ser uno de los problemas. Y no va a haber alineamiento institucional a las estrategias que la institución persigue. Entonces, pero este problema está pasando en todas las universidades del Perú, o sea, no es un problema de la Universidad Nacional. Ahora, yo estoy suponiendo que acá faltan muchos documentos, pero si yo me equivoco, están ustedes para participar y para decirme, bueno, profesor, no es así, aquí hay esto o aquí le falta esto, ¿no? Este es un tema donde ustedes tienen mayor, mayor conocimiento. Entonces, yo simplemente estoy asumiendo y por algunas cosas que conozco de manera no tan profunda, estoy un poco en su posición y un poco en la realidad, asumiendo de que no existen muchas de estas guías. Y lo más probable es que no existan, o sea, no existen, ¿no? Porque ya en otras universidades lo he visto, que no hay. Ahora, esa es la parte negativa de no tener un buen marco normativo, o sea, de no tener guías que nos den pautas cómo desarrollar la enseñanza en un entorno virtual. ¿Y cuál es la parte buena, la parte favorable? La parte favorable es en realidad en términos potenciales. ¿Por qué? Porque al no haber, eso nos fuerza o nos da la madurez de conocer varias perspectivas de cómo nosotros desarrollar todo este marco normativo. Y miren, ¿por qué no es bueno que exista? Porque eso es una oportunidad para hacer un buen marco normativo. Un buen marco normativo de la educación virtual, porque la educación virtual a partir de hoy ya no se va a ir atrás, ya no lo vamos a echar atrás. O sea, el tema de la educación virtual es un fenómeno sin vuelta atrás. O sea, pasará la pandemia, volverán a las aulas, pero la modalidad virtual ya va a tener un espacio garantizado en las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué? Porque de hecho que el futuro tiende a eso, tiende a que muchas de las actividades lo vamos a virtualizar, entre comillas, y entonces pues no hay forma de volver atrás. O sea, ya va a formar parte de nuestras vidas, va a formar parte de nuestras actividades, hacer esta enseñanza en modalidad virtual. Entonces, volvamos a este punto de la normatividad, del marco normativo. ¿Por qué es bueno y por qué esto nos ayuda a que nosotros podamos hacer un buen marco normativo? Porque nosotros para hacer un marco normativo y sobre todo planificar la educación virtual, y no solo la educación virtual, la educación presencial, requiere de dos características para elaborar un buen plan, o de dos criterios más que características. Uno de los criterios es que debe ser participativo y el otro debe ser consensual. Claro, siempre dentro de un horizonte de innovación y de liderazgo de alguna área o de algún grupo de expertos. Pero tiene que tener estas dos características, participación y consenso. ¿Por qué? Porque muchas instituciones públicas, ¿no? He trabajado en algunos proyectos de instituciones públicas y lo sé, cuando adoptan espacios para realizar innovación o para dar un mejor soporte o para incorporar programas que tienen que ver con la innovación en tecnologías de información, siempre llaman a un equipo de expertos, a un pequeño grupo de expertos, para que ellos se encarguen de hacer eso, ¿no? Ha pasado en todas las instituciones, o en la mayoría de instituciones. Hay instituciones públicas donde se ha implementado nuevos tipos de servicios o se ha realizado innovación, por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, algunos ministerios,
Entonces, para implementar un nuevo espacio de tecnología de información, se llaman a los expertos, ¿no? Y los expertos lo que hacen es definir su propio marco normativo. Y ¿cómo es que se define este propio marco normativo? O sea, ellos establecen las guías, ellos establecen las pautas, ellos establecen todo. Y, y muchas veces las partes interesadas, ¿no? Todos los involucrados no participan. Y al no participar se termina haciendo normas que están muy alejadas a veces medianamente alejadas, a veces un poco alejadas y a veces muy alejadas de la realidad institucional, ¿no? Yo me he topado, por ejemplo, en alguna vez cuando me ha tocado hacer evaluación de planes estratégicos, te vas a una institución, mira su plan estratégico y dice el plan contempla ABC metas o ABC objetivos y tú vas y evalúas un área y vas a ver que ellos sí están cumpliendo metas, pero no ni el A, ni el B, ni el C, sino un Z y un Y, que no tiene nada que ver con lo que la institución puso como objetivos y puso como metas. Y pasa en muchas instituciones públicas. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque el marco normativo se ha diseñado mal. ¿Y por qué se diseña mal? Porque no se hace participar a todas las personas interesadas. Entonces, para hacer un buen marco normativo de la educación virtual, se tiene que involucrar a los alumnos, se tiene que involucrar a los docentes, a las autoridades y a los expertos que guíen este tema. Obviamente que ese involucramiento va a ser representativo, ¿no? No significa que van a juntar un montón de personas y que se van a poder hacer un trabajo, que cuando son muchas personas es difícil. Pero se trata de buscar la mayor representatividad y con esas grupo de personas representativas se elabora un marco, un buen marco. ¿Por qué? Porque cada uno en su espacio conoce su realidad. Entonces ahí se va a empezar no a hacer una negociación entre los expertos y las partes interesadas, sino hacer una mejor adecuación de la innovación que se va a realizar o de los cambios que se van a hacer y de la parte usuaria, los que van a usar, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de participación y consenso, en temas políticos es muy diferente a que cuando es en temas de innovación, ¿no? Porque se habla mucho de la negociación y a veces lo entienden mal. O sea, si van a la universidad y van a implementar un, un tema tecnológico o un tema innovativo, pues no se habla de negociación. ¿Por qué? Porque la tecnología se da de una manera, los conocimientos se dan de una forma y a veces no da espacio a negociación, simplemente se tiene que hacer de una manera y así se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo único que se necesita es que haya una adecuación, o sea, que sea adecuado a las necesidades o a los requerimientos de algo. Eh, entonces, esa es una de las buenas noticias que tenemos, es que hay tiempo y hay espacio para hacer un buen marco normativo y que esto mejore y que esto sea eh, un ámbito donde ustedes puedan cada vez desarrollar, mejorar y no quedarse. Porque si tienen un buen marco normativo, un buen marco metodológico o pedagógico y un buen marco tecnológico, porque finalmente la educación virtual es la intersección de esos tres marcos, facilita de que ustedes puedan alcanzar objetivos, metas y puedan ir mejorando progresivamente, ¿no? Y no quedarse. Porque también cuando nosotros hablamos de cosas que están relacionadas con tecnología, nos convertimos en eternos innovadores, porque si dormimos en los cuarteles de invierno, en 5 años nuevamente, y menos, en un par de años nuevamente seremos obsoletos. Hoy estamos hablando de una herramienta A, y si nosotros insistimos con eso, dentro de 2 años nos damos cuenta que apareció otro y que es mejor, ¿no? Entonces, innovar y innovar
es una cuestión continua y constante en la educación virtual. Esa es la gran diferencia que tiene con la educación tradicional. En la educación virtual, fíjense, ahora estamos en el mundo de la ubicuidad, en el mundo de los microaprendizajes que ni siquiera hemos hablado ni vamos a ver. Pero ya muchos otros espacios de educación, incluso universidades, están insertos en desarrollar microaprendizajes, en desarrollar modelos ubicuos con tecnología de punta o tecnología experimental. Por ejemplo, sintetizadores de voz, reconocimiento de voz, y son campos muy innovativos y que no se dan ni siquiera en el extranjero, se están dando en universidades peruanas, ¿no? Por ejemplo, la UTEC, eh, ahí están experimentando con tecnologías de sintetizadores para enseñar. Entonces, hay mucho campo y hay mucho trabajo que hacer. Ahora, les he hablado mucho de la parte programática, de la parte normativa, pero nos estamos olvidando de lo que quiere decir esto. O sea, ¿qué quiere decir la autoevaluación? Como les dije, la autoevaluación quiere decir un diagnóstico de la situación actual. Entonces, como supongamos que nos podemos hacer la autoevaluación la semana que viene y hacemos eh, una autoevaluación a nivel institucional, desarrollamos actividades de autoevaluación, quiere decir que nosotros vamos a tener que empezar a autoevaluarnos, pero ¿cómo nos autoevaluamos? Nos autoevaluamos en función a al marco normativo que tenemos, ¿no? Pero si no tenemos marco normativo, ¿cómo nos vamos a evaluar? O sea, ¿cómo yo sé si estamos cumpliendo o no si tenemos las competencias necesarias o las competencias básicas o no las tenemos? O sea, ¿con qué medimos? ¿Qué instrumentos tenemos? No lo tenemos ahora, ¿no? Porque no tenemos una guía de competencia, una guía de competencias básicas. Entonces, no va a haber con qué comparar o no va a haber este patrón que nos diga, a ver, ¿hemos alcanzado esto? No, no lo hemos alcanzado. Entonces tenemos este puntaje. No tenemos las guías de aprendizaje, o sea, no podemos decir, bueno, tenemos esto, nos falta lo otro. Entonces, a no tener el marco normativo, nos es difícil realizar un proceso de autoevaluación. Podríamos hacer autoevaluación en términos de infraestructura tecnológica, en términos de recursos humanos potenciales y en términos de gestión, pero no en otros términos, no en términos de propiamente de aprendizajes o de evaluación de aprendizajes, porque todavía ni siquiera hemos desarrollado actividades intensamente que sean de educación virtual. ¿Cuándo debieron hacerse estas documentaciones? Cuando nació el proyecto, ¿no? En el proyecto, pues la última etapa del proyecto era hacer toda la documentación, todas las guías del marco normativo, del marco pedagógico y del marco tecnológico, ¿no? Y tener todo esto. Pero no lo tenemos, ¿no? Y ese espacio para hacerlo. Entonces, sí sería interesante hacer un diagnóstico para saber en qué estamos, qué tenemos y a dónde vamos. O sea, sería importantísimo que antes de empezar las actividades académicas, propiamente en el ámbito virtual, se haga un diagnóstico y vemos cómo estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que te da el modelo de autoevaluación. Autoevaluarte y saber dónde estás, qué es lo que necesitas mejorar y qué metas tienes planteado alcanzar, ¿no? Y qué objetivos lograr. Ahora, hemos hablado de todas estas dimensiones que viene a ser la parte integral de todo lo que tiene que ver con el programa de educación virtual. Perdón, la otra variable. Ahora vamos a verlo. Viene a ser esta. A ver, miren,
Esta es la otra variable, evaluación continua del programa virtual, ¿no? Y como les dije, esto más tiene que ver con el desarrollo del programa puramente académico, ¿no? Se hace la evaluación de la fase inicial del programa virtual, se hace una evaluación del desarrollo del programa virtual y se hace una evaluación de la fase final del programa virtual. En este caso, por ejemplo, serían las evaluaciones, serían 3 evaluaciones por cada semestre, ¿no? Para ir viendo básicamente o específicamente solo actividades académicas, propiamente académicas, ¿no? Que no estén vinculadas con otros procesos. Entonces, acá se tiene que desarrollar métricas y también ir evaluando esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Ahora, la evaluación continua, como su propio nombre le dice, es continua. Entonces, son controles que nos permiten ver lo que más nos interesa, ¿no? Y acá lo que más nos interesa es estas dos actividades principales, o perdón, esta actividad que es un binomio, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y con esto, pues hacemos un control periódico. Ahora, veamos el otro aspecto. Se me está llenando la pantalla de rayas. La evaluación. A ver. Para que vea esto. Sí. Miren, ya hemos hablado de autoevaluación, hablemos de evaluación, ¿no? Solamente para recordar. Yo sé que esta parte de evaluación ya ustedes lo conocen bien, si no, nosotros acá queremos recordar algunas cosas puntuales. Eh, la evaluación hay que entenderlo como un proceso, o sea, es un proceso, ¿no? No son actividades, es un proceso. Entonces, ¿y para qué es este proceso? Seleccionar, obtener, analizar información. ¿Y de quiénes? Pues de sujetos, propiamente de procesos y elementos, ¿no? Estas 3 cosas vamos evaluando. Cuando decimos que estamos evaluando estas 3 cosas, sujetos, o sea, alumnos y docentes, procesos, todo lo que tiene que ver en la interacción de las actividades de los alumnos y docentes, y elementos, ¿no? Elementos que lo componen, ¿no? Aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, y todo esto deben estar contenidos o reflejados en el currículum, ¿no? Como les decía anteriormente, el currículo o la currícula debe ser un reflejo fiel de todos los principios y normas que tienen que ver con este proceso de evaluación, y no solo de evaluación, sino de las actividades académicas. El currículo tiene que ser, si hacemos una alegoría, como es la constitución a un país, ¿no? Donde está definido todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, finalmente, cuando se hacen procesos de evaluaciones, obviamente que se hacen para emitir juicios de valor. Y son los juicios de valor los que llevan a tomar decisiones, a tener decisiones. Y tomar decisiones significa que van a haber cambios, cambios constantes, ¿no? Y quizás en eso muchas universidades, sobre todo, bueno, no puedo decir si solamente públicas, creo que todas las universidades y en gran parte del mundo son pocos. Creo que solo los países desarrollados son donde las evaluaciones sirven mucho para ir haciendo cambios, ¿no? Por eso que van haciendo cambios, y finalmente a nosotros llegan un poco de atraso eso, estamos siguiendo su ejemplo. ¿Por qué? Porque evaluamos rendimiento académico, evaluamos aprendizajes. Sin embargo, con esas evaluaciones, los resultados no estamos haciendo nada, simplemente se van al registro y sirven para saber si un alumno pasa al siguiente ciclo o no pasa, o va a repetir un curso o no va a repetir. Pero si hace un cambio, al menos un leve cambio estructural, no se hace.
Entonces, quizás por ahí estamos quedando un poco, ¿no? Porque todo este tema de conocimientos y de tecnología eh, cambia muy rápido, entonces hay que cambiar también, ¿no? Hay otras universidades que cambian más rápido, ¿no? Por ejemplo, la UTEC hacen cambios de sus contenidos, si no me equivoco, cada 2 años. No esperan los 5 años o los 4 años, creo que para hacer un cambio estructural de todos los cursos. O incluso, no, me estoy equivocando, lo hacen cada año, ¿no? Cada año hacen una comisión de docentes y, y ellos se encargan de revisar los cambios de otras universidades. Por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas, creo que así es. Eh, Tengo un amigo que trabaja ahí, que es docente y es investigador. Entonces, todos los años me cuentan, hacen una comisión ahí en esa carrera, de 5 o 6 docentes que se han formado, que han hecho su doctorado en Estados Unidos, y evalúan a sus alma mater, a sus universidades, ¿no? Eh, Él, por ejemplo, evalúa a la Universidad de California y mira qué cambios han hecho en esa universidad para acoplarlos a la Universidad UTEC. Y así hacen todos, ¿no? Juntan los cambios, las novedades y lo van incorporando. Entonces, pero no lo hacen por el simple hecho de cambiar, sino lo hacen mirando las métricas, ¿no? Mirando cómo han sido los resultados de las evaluaciones, cómo han sido los resultados de las métricas que han aplicado para evaluar cómo aprender mejor o cómo ser más innovador. Entonces, son cosas que se van haciendo. Ahora, cuando hablo de métricas, estoy hablando de indicadores, ¿no? Las métricas son indicadores y también son eh, algo más específico que solamente indicadores. Los indicadores de evaluación. Esta parte lo estoy haciendo más para recordar, para tomar en cuenta cómo lo vamos a enlazar finalmente, incluso con la tutoría, ¿no? Que es la última parte. Miren, indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación, ¿para qué se realizan? Se realizan para poder establecer medidas en conductas observables, en signos, indicios y señales, ¿no? ¿De quiénes? De los estudiantes, ¿no? O sea, se van a ver aptitudes y actitudes, a ambas cosas. Ambas cosas son las que se toman en cuenta en las evaluaciones. Eh, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es verificar el nivel de logro de qué? De competencias y capacidades, ¿no? Y esto ya nos hace suponer que estamos dentro de un enfoque basado en competencias, ¿no? Ahora, aquí hay que tener claro estos dos componentes, competencias y capacidades en los alumnos. Y no solo en los alumnos, también en los docentes. Eh, ¿Por qué hay que tenerlo claro? Porque si no lo tenemos claro, nos va a ser incluso, vamos a tener cierta dificultad para reconocer, no para lograr, porque esto cualquiera lo puede lograr una vez que se involucra bien con esta terminología de pedagogía, ¿no? Porque quizás a muchos docentes, a muchas personas que formamos, me incluyo, nos falta pedagogía, ¿no? Porque conocimiento lo podemos tener, pero la pedagogía es una parte importante, porque la pedagogía es saber enseñar y saber ser efectivo con esa enseñanza a los docentes, ¿no? Si uno no logra efectivizar, hacer efectivo el conocimiento, pues no tiene caso, no es un buen profesor, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque es un problema para todos, porque no siempre podemos llegar, ¿no? Y se ve, y la manera más fácil de saber lo vemos en cada sesión, y lo vemos, ¿por qué? Porque quizás un día puedo enseñar una clase y a ustedes les puede resultar interesante, están más atentos, y quizás un día les enseño y está un poco aburrido, no logran tener un norte que puedan seguir lo que estoy haciendo. Entonces, ahí pueden ser dos cosas, un fallo estructural
o un fallo propiamente del docente, que no puede encaminarlos por la ruta donde deben ir, ¿no? Entonces, pues hay que tener claro estas dos cosas. ¿Por qué? Porque primero veamos capacidades. ¿Capacidades qué son? Capacidades son los conocimientos, las destrezas y las actitudes, ¿no? Conocimiento, destrezas o habilidades y actitudes que tiene el alumno. Y que les sirven, eh, les sirven de forma potencial. O sea, en realidad la capacidad vendría a ser conocimientos, conocimientos potenciales. A ver, voy a arreglar mis ideas. Capacidades viene a ser las habilidades o destrezas, viene a ser los conocimientos y las actitudes que tiene el estudiante. Y con estas tres cosas, él desarrolla potencialidades. Es decir, él tiene la potencialidad de hacer cambios, de modificar algo en la realidad o en su entorno con lo que tiene, con sus conocimientos. Ahora, la efectivización o, o el producto de esta potencialidad, ¿no? Vienen a ser las competencias. Entonces, lo que yo logro hacer con mis capacidades, o sea, con la transformación de mis habilidades, actitudes y conocimientos, viene a ser las competencias. Y las competencias ya, si lo ponemos un nombre, vendrían a ser rasgos, valores de una persona o de un individuo, ¿no? Me explico mejor si les hago entender con un ejemplo, o si no, de repente cualquiera de ustedes puede participar y dar un ejemplo mejor, ¿no? Cuando nosotros, o cuando, voy a hacer un ejemplo, supongamos que yo soy un vendedor de chocolates, quiero vender un chocolate orgánico con una nueva presentación y y como yo sé hacer chocolates, o sea, quizás mi experiencia, sé cómo transformar el cacao, sé cómo hacer todo el proceso, tengo esa habilidad de hacer un cacao de muy buen sabor que cuando lo pongo a personas que evalúen, que lo prueben y me dicen tu producto es muy bueno, tiene muy buen sabor, puedes vender muchos, ya. Esa es mi parte. Son partes. Saber hacer un buen chocolate viene a ser mis conocimientos. Lograr hacer chocolates rápidos, sin gastar muchos recursos, sin mucho presupuesto, vienen a ser mis habilidades, ¿no? Es mi habilidad, es mi destreza de hacer chocolates rápido, producir rápido y ser productivo. Entonces, esas vienen a ser mis habilidades. La disposición y el empeño que lo pongo para querer lograr sacar adelante una empresa, vienen a ser mis actitudes, que tengo esa actitud de emprender y de querer crecer. Entonces tengo ahí las tres cosas juntas. Tengo mis destrezas, tengo mi actitud y tengo mis conocimientos. Con mis conocimientos conozco el proceso de cómo hacer chocolate. Con mis destrezas, tengo la mejor relación entre productividad, perdón, entre esfuerzo y producto, ¿no? ¿Y qué viene a ser eso? Productividad. Entonces soy productivo. Ahora, la actitud que tengo, o sea, las actitudes, que es el otro componente, viene a ser ese carácter de emprendimiento que tengo para querer lograr algo. Ya lo tengo ahí todo. Pero eso no es suficiente, porque yo puedo hacer buenos chocolates, pero si no logro venderlo, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que me espera que yo haga algo con eso vendría a ser las competencias. ¿Qué es lo que me espera? O sea, yo por una parte sé
sé de los consumidores, sé del mercado y sé de quiénes van a consumir mis chocolates. Y también sé, porque si hago chocolates y soy un vendedor, conozco al menos algo de los consumidores. Entonces, yo sé quiénes van a ser mi mercado objetivo, ¿no? Entonces, yo hago un reconocimiento del mercado, de los consumidores, ¿no? Mercado objetivo y mercado potencial. Entonces, el mercado objetivo yo ya lo conozco y tengo una manera directa de llegar a ellos. Pueden ser mis amigos o puedo que yo trabaje en la universidad y pues teniendo quizás este rasgo de ser muy sociable, puedo pues venderle a todos mis colegas, puedo hacer un convenio, quizás conozco una institución, conozco a quienes lo gestionan y puedo hacer un convenio y decir, mira, yo te vendo chocolates. Entonces, puedo llegar de manera directa. A los que yo llego de manera directa con mi producto, ellos representan el mercado objetivo o el mercado que van a ser los consumidores de mi producto porque conocen mi producto, porque saben de que yo sé hacer buenos chocolates. Entonces, saber y llegar a mi mercado objetivo en este caso, ¿vendría a ser una competencia? No, porque no hay un esfuerzo mayor. O sea, yo no he construido un puente para hacer eso. En cambio, el mercado potencial, el que yo no conozco, el que sé que existe y el que no tengo la manera directa que llegar, y que para llegar a ellos tengo que hacer un puente, entonces, y ese puente, supongamos que yo tengo que hacerlo yo mismo, o sea, no pagar a otro para que lo haga. Si tengo que hacerlo yo mismo, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber de marketing, ¿no? Y la manera más fácil o la manera en la que se traduce el marketing es en la publicidad y en la estrategia que yo tomo para convencer a un mercado nuevo de comprar mi producto. Entonces, si yo desarrollo mi plan de marketing, hago una buena publicidad y tengo resultados inmediatos de compradores que vienen y se enganchan a mi producto, entonces ese puente que yo he construido y que he sabido transformar mi capacidad de llegar a ellos, vienen a ser mis competencias, ¿no? Mis competencias eh, respecto a un nuevo público. Lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Entonces, pueden haber estudiantes inteligentes, pueden haber estudiantes comprometidos, pueden haber estudiantes que tienen más facilidad para aprender algo y que son como tu mercado objetivo, que tú enseñas y hay 5 alumnos que te entendieron, que están alineados contigo, que están comprometidos con su propia educación y con lo que tú enseñas, que están atentos, participan. Pero vas a tener también un mercado potencial, ¿no? Los alumnos que están distraídos, que están contando chistes, que están en otra cosa, que están preocupados por ponerle un nuevo apodo al docente o por querer ser la sensación en el aula y que no forman parte de tu mercado objetivo, está tu mercado potencial. Entonces, tus competencias como docente tienes que saber cómo haces un puente para llegar a ellos. Y para eso tienes que hacer un buen plan de marketing, ¿no? Y asegurarte de llegar, que tu producto llegue a ellos y se convenzan de que tu producto es bueno. Entonces, esto viene a ser las competencias del docente. Ahora, las competencias del alumno vendrían a ser lo viceversa, ¿no? Lo invertido. Es saber cómo aprovechar mejor o cómo lo transformo en algo práctico, lo que el docente me provee como conocimiento. Entonces, yo tengo que identificar qué cosas van a ser competencias en el alumno y qué cosas van a ser capacidades. Y en mí como docente, qué cosas van a ser mis capacidades y qué cosas van a ser mis competencias. ¿Para qué? Porque si yo ya las tengo identificado, voy a saber medirlos. Y si los sé medir, voy a saber si hay logros o no hay logros, ¿no? Y también deben conocer los alumnos. Los alumnos también deben saber cuáles son sus competencias y cuáles son sus capacidades, para que ellos mismos se autoevalúen y sepan si han mejorado en sus logros, han alcanzado logros o no han obtenido logros. Entonces, son una cosa que están bien vinculadas la una con la otra.
Ahora, yo le estoy diciendo ahora a manera de discurso, pero habría que revisar la literatura, los libros, y encontrar pues una forma de plasmarlo, de tenerlo, una lista de competencias. Pero como se darán cuenta, este es un trabajo también no tan fácil, ¿no? Que exige tiempo, que exige trabajo en equipo, que exige conocer de pedagogía, que exige trabajo participativo, tener la representación de los estudiantes, de los alumnos, de las autoridades y de expertos y tener ya instrumentos, ¿no? Ese es por una parte. Ahora veamos otro aspecto importante de esto. Hemos visto autoevaluación, ¿no? Hasta ahora hemos visto el marco, un poco del marco normativo, o más bien esta significación de lo que es el marco normativo y lo que es el marco pedagógico respecto a autoevaluación y evaluación, ¿no? Que viene a ser, algunos dicen marco metodológico, ¿no? Pero suena mucho a qué es investigación científica. Otros dicen marco pedagógico. En realidad, preferiría llamarlo el marco pedagógico, el marco normativo y el marco tecnológico. Ahora, este es una simplificación del marco tecnológico, lo que estamos viendo ahora mismo acá. ¿Por qué una simplificación? Porque aquí estoy presentando la arquitectura del campus virtual, de lo que tienen en la universidad. En la universidad tienen instalado una plataforma que se llama Moodle. Y esa plataforma Moodle, pues, es la que les permite ingresar con su clave, contraseña. Se van ustedes, lo ponen en modo edición, eligen recurso o actividad y deciden qué hacer con eso, ¿no? Si crear un foro, un cuestionario, eh, un archivo, una URL. Entonces, esta es la arquitectura del Moodle, ¿no? El Moodle, el programa, que tiene 4 capas. Ahora, fundamentalmente, estas 3 capas, capa sensor, capa semántica y capa control, no nos corresponde directamente a nosotros intervenir en eso como docentes. ¿Por qué? Porque en esta capa sensor tenemos estos elementos, ¿no? Se hace una especificación del servicio de Moodle, tanto tecnológicamente, o sea, qué características de servidor, qué características de servicio, y eso implica cuánto se va a gastar, ¿no? O sea, quiere decir, implica un presupuesto, ¿no? Son las autoridades los que toman decisiones, los que deciden qué tipo de servicio tener, ¿no? Si pagamos a Amazon, si pagamos a Google, si pagamos una empresa tercera, o si compramos nuestros propios servidores para garantizar el soporte de la educación virtual. Las funciones del Moodle lo definen los especialistas, los técnicos, los que administran el aula virtual. Igualmente las actividades, el log de actividades, o sea, definen cómo se van a registrar, qué datos se van a guardar. Entonces, por ejemplo, dentro del protocolo que han establecido es que el usuario sea el correo electrónico, ¿no? Y la clave, si no me equivoco, el DNI. Quizás pudieron hacer otra cosa, pudieron hacer que el usuario sea el DNI y no el correo electrónico, ¿no? Ya esto depende y está definido dentro de esta capa, como lo digo, ¿no? Dentro de esta capa, dentro de la capa semántica también, porque aquí en la capa semántica y de control, todo esto, se definen las actividades que se van a implementar en el aula virtual, las estrategias de almacenamiento de datos, las reglas y las capacidades que van a tener las que se van a establecer para los docentes. Se va a establecer el modelo de competencias, o sea, qué clase de competencias vamos a poner, y el plan de evaluaciones
¿para qué? Para los alumnos y para los docentes. O sea, son los administradores y los técnicos del aula virtual los que definen esas cosas. O sea, ellos son los que los configuran. Y ellos son los que les dicen a ustedes cuánto va a pesar el archivo, cuántas evaluaciones se van a hacer. Claro que lo están haciendo de acuerdo a la estructura del plan de estudios de cada facultad o de cada escuela, ¿no? Supongo que lo hacen así. Ahora, en toda esta arquitectura, ¿dónde intervenimos nosotros como docentes? Intervenimos en esta última capa, ¿no? Esta última capa de indicadores. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Controlar y gestionar eh, competencias, evaluaciones, hacer recomendaciones, tiene que ver con tutoría, competencias y evaluaciones, tiene que ver con propiamente la actividad académica que desarrollamos en el entorno virtual, y los indicadores pues son los resultados que obtenemos, ¿no? De las métricas, de la participación, de la parte actitudinal y de la parte aptitudinal, ¿no? De ambas cosas. Entonces, es todo lo que se hace en la capa tecnológica. La capa tecnológica tiene que ver con esta infraestructura que da soporte para que nosotros podamos desarrollar la educación virtual o la educación a distancia, ¿no? De esto también hay una documentación, ¿no? Pero esto sí creo que lo tengo en inglés, ¿no? Si les voy a facilitar, si quieren leerlo más, lo pueden ver para que conozcan un poco más de la plataforma que están usando. Ahora, terminado esto, tenemos el otro de la autoevaluación. A ver, acá tenemos la autoevaluación, ¿no? Aquí tenemos la autoevaluación, pero no la autoevaluación institucional, la que vimos anteriormente, sino esta es la autoevaluación como una actividad de fortalecimiento de aprendizajes. ¿Y para qué se hace esta autoevaluación? Para hacer retroalimentación. No olviden, y lo que vamos a ver en una sesión más adelante, es que los docentes universitarios, cuando enseñan un entorno virtual, una parte del porcentaje de horas dedicadas va a ser específicamente a retroalimentar. Y ahí sí tenemos que entenderlo como retroalimentación, ¿no? Pero para hacer retroalimentación necesitamos desarrollar la autoevaluación. Ojo, pero aquí hay que entenderlo, la autoevaluación, como una actividad de fortalecimiento de los aprendizajes o de las sesiones de aprendizaje. Más específico sería de la sección de aprendizaje, ¿no? Como actividades de fortalecimiento de sesiones de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué características o ventajas tiene hacer estas actividades o esta actividad de autoevaluación, ¿no? Dicen algunos autores, se desarrolla capacidad de autogobierno de los estudiantes, de que pueden tener mayor disciplina, motivación y reforzamiento de los aprendizajes, valoración del aprendizaje, reflexionar sobre el proceso desarrollado, valorar capacidades adquiridas, profundizar el autoconocimiento, autonomía y autoorganización, conciencia de progreso individual y responsabilidad de sus actividades. Lo que podemos destacar acá y lo que se transforma en algo más práctico y lo que podemos medir es esto: responsabilidad de sus actividades, motivación y refuerzo del aprendizaje también es fácil medirlo, valoración igual, esto también, esto también valora las capacidades adquiridas, ¿no? Lo otro es un poco difícil medir y difícil saber. No sabemos si reflexionan o no sobre el proceso realizado, si tienen autonomía y autodicción o profundizan en el autoconocimiento. Eso es difícil saber. No más es una suposición teórica, más es una entelequia,
pero porque a pesar que hay métricas para medir eso, no se puede y no se conoce mucho. Pero de lo que estoy mencionando, de estos cuatro, sí. Responsabilidad de las actividades, sí, porque tú lo puedes hacer un cronograma a todas las actividades en el aula virtual, ponerle fechas, plazos, y pues si no cumplen, el que tarda, incluso el que a pesar que cumple con la tarea, pero lo hace a último momento, ya vas viendo su nivel de responsabilidad, porque la responsabilidad tiene mucho que ver con cumplir con aquello que se planifica, ¿no? Eso es responsabilidad. Atender lo que te corresponde hacer. Motivación y refuerzo de los aprendizajes, sí. Porque si un alumno empieza a socializar su propio aprendizaje, quiere decir que está motivado. Entonces eso lo podemos medir en el aula. Más aprendizaje social, más motivado, sabemos. Valoración del aprendizaje, también. Por este mismo hecho de desarrollar la motivación, sabes que hay valoración del aprendizaje. Y valorar las capacidades adquiridas, también, ¿no? Porque está continuamente respondiendo a todas las actividades que el docente desarrolla, ¿no? Quizás lo que un poquito difícil saberlo es esto, ¿no? Esto de acá, esto de aquí, esto y esto de acá. Entonces, estas cuatro cosas es un poco difícil medirlo y saber, ¿no? No sabemos si reflexiona o no sobre el proceso realizado. O sea, es difícil saber eso. Y autodidacción igual, profundizar en el autoconocimiento también, ¿no? Conciencia del progreso individual tampoco, ¿no? Porque son ya actividades que están más en el ámbito subjetivo que en el ámbito objetivo, ¿no? Entonces, si tuvieran si tienen algún comentario, sugerencia Sí, ingeniero. respecto a esto, a ver, Sí, ingeniero Heredia, Teresa Vela. adelante. Gracias. Eh, la situación o el esquema que usted propone realmente es interesante. Creo que este me es familiar, como antes se lo decía en Educación Básica Regular, el PI, ¿Ya? sino que esto de algunos agregado más en la forma virtual, eh, tiene otras formas de realmente de herramientas o otros tipos de herramientas, ¿no es así? Sí, Y es importante, creo que en nuestra universidad, y bueno, en educación básica se parte de FODA, ¿no? FODA versus fortalezas, oportunidades, debilidades y esto. Pero donde me llama la atención es que dentro de ese marco que usted sugiere, no se ha considerado en qué momento, no sé si estoy equivocada, se considera si esto es un marco institucional, se considera digamos, la misión y visión institucional, porque de la misión y visión institucional se debe partir también para estos, ¿no? He ahí ver. Y otro, que realmente usted habla de una autoevaluación, una evaluación institucional, mi inquietud es, siempre se ha hecho encuestas en base a la función, el desempeño del docente. ¿No cree usted que es importante también realizar una evaluación, una encuesta acerca del rol que presentan nuestros rectores, nuestros directores, nuestros decanos y administrativos? Porque todos ellos se involucran en esta parte importante que es el proyecto institucional, no solamente el docente. Bueno, hasta donde yo sé que podría darse el caso, ¿no? A manera de, porque también está dentro de ese marco, todos estamos involucrados en ese marco normativo. Creo que también es importante hacer una evaluación pues a nuestras autoridades, a los decanos, directores y administrativos, porque todos somos una sola familia y no solamente enfocar a los docentes, ¿no? Porque de ahí se parte el diagnóstico, pues, ¿no? Para ver que realmente si hay una buena atención, un buen trato administrativo, una buena dirección dentro de la rectoría y no solamente dentro del aula, sino también su macro, ¿no? Bueno, eso realmente considero, ha habido una inquietud, porque no sé o en qué momento se considera pues la misión y visión. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa. Sí, efectivamente, dentro del marco normativo, uno hace revisión de los instrumentos de gestión y
Y ahí es que se contemplan. Yo lo que he hecho es una simplificación de todo ese marco, ¿no? Porque estaba tomando el modelo clásico de autoevaluación y he revisado un marco o he presentado un esquema bastante simplificado, porque eso es amplio, ¿no? Les voy a facilitar las lecturas para que ustedes puedan tenerlo esto, los que desean conocer más lo puedan leer, ¿no? Tienes razón, o sea, se contempla todo, se contempla el plan estratégico institucional, ¿no? La misión, la visión, los valores y hasta se hace una valoración de los indicadores que se van a desarrollar para poder hacer seguimiento. Y dentro de eso, como dices tú, la evaluación es para todos, son para los que toman decisiones, son para los docentes, son para los alumnos, o sea, si uno de ellos deja de medir para saber, de medirse, perdón, para saber cómo va, pues no funciona, ¿no? Porque ya tenemos una parte, ya tenemos un componente del sistema que no sabemos cómo va, no sabemos si está respondiendo a objetivos institucionales, porque aquí hay que hablar ya de objetivos institucionales, ¿no? Gracias por tu puntualización que has hecho. A usted, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más que quisiera participar, preguntar o dar alguna sugerencia? Bueno, si no hay más preguntas y sugerencias, entonces terminamos acá la sesión. Que tengan un bonito fin de semana y celebren el Día del Docente Universitario. Felicitaciones a ustedes. Gracias. Saludos, profesor, saludos. Saludos, Gracias a Santiago. todos. Gracias, Gracias. Alicia. Gracias, Teresa. Gracias, Richard. Gracias. Gracias, Gracias, Hugo. ingeniero. Gracias, Ya. Gracias, Angélica. profesor. Buen Gracias, fin de Pablo. semana. Gracias, igualmente a ti. Gracias, ingeniero Richard. Gracias, Nancy. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, ingeniero Heredia. Buenas tardes. Gracias, Hoyler. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.